Imagina esto. Año 186 a.C. Eres un padre romano. Tu familia es respetada, rica, conectada con todos los nombres importantes. Has hecho todo lo que un hombre en tu posición debe hacer. Has arreglado un matrimonio excelente para tu hija. Ella tiene 16 años. Hermosa, educada, criada con cuidado para encarnar todos los ideales romanos: virtud, obediencia, silencio. La boda es perfecta. La ceremonia transcurre sin una sola falla. El banquete es lujoso hasta lo excesivo. Los invitados ríen. El vino corre libremente. La música llena el aire. Tu hija sonríe porque eso es lo que le han enseñado. Ese es su papel. Ese es su deber. Y ahora la llevan al último ritual, el que nadie menciona nunca en voz alta. Se da la vuelta solo una vez. Sus ojos se encuentran con los tuyos. Hay confusión allí. Miedo. Una pregunta que aún no sabe cómo formular. Tú apartas la mirada. No porque no la quieras, sino porque sabes exactamente lo que va a pasar ahora. Y sabes que no puedes detenerlo. Este es el ritual que Roma enterró tan profundo que los historiadores todavía lo reconstruyen fragmento a fragmento siglos después. Lo que voy a contarte no es mito. No es rumor. Es una práctica documentada. Y revela una intersección brutal entre religión, poder y abuso sistemático que nos obliga a repensar qué fue realmente la antigua Roma. Esto es lo que sabemos con certeza. Entre aproximadamente el 300 a.C. y el 200 después de Cristo, el derecho matrimonial romano incluía una disposición que aparece una y otra vez en los textos legales, pero casi nunca se explica. Escritores medievales posteriores lo llamaron jus prima in noctis. En Roma tenía otro nombre, Dies Deorum, el día de los dioses, una ofrenda a los dioses. Ahora escucha con atención lo que los padres romanos nunca le contaron a sus hijas. El matrimonio en el derecho romano no era una sociedad. Era una transferencia de propiedad. La mujer pasaba de la autoridad de su padre a la autoridad de su marido. Esta transferencia se llamaba manus. Pero antes de que esa transferencia pudiera completarse, antes de que una mujer pudiera convertirse legalmente en esposa, tenía que ser purificada. Esa es exactamente la palabra que usan los textos legales. Purificatio. Purificar. El Código Legal Fundacional de Roma, las leyes de las 12 tablas, contiene una cláusula breve pero devastadora. Ninguna novia de una familia romana decente puede entrar en matrimonio sin la purificación realizada por los guardianes designados de la voluntad divina. Así llamaban a los sacerdotes. Guardianes de la voluntad divina. En particular, los bonai sagrados, sacerdotes de la buena diosa, un culto de fertilidad profundamente entretejido en el corazón de la vida religiosa romana. Y aquí es donde todo se vuelve oscuro. La religión romana era transaccional. Ofreces algo a los dioses y los dioses te devuelven un favor. Grano por fertilidad, vino por victoria, animales por protección, un intercambio limpio y brutal. Pero en el caso del matrimonio, la ofrenda no eran animales. No era vino. Era la novia misma. Piensa en eso. Tienes 16, tal vez 17 años. Te han entrenado toda la vida para obedecer. Conoces tu deber. Conoces tu lugar. Pero nadie te contó esta parte. Nadie te explicó que antes de pertenecer a tu marido, debes pertenecer a los dioses. Y los dioses exigen prueba. La ley se niega a explicar cómo es esa prueba. La arqueología sí lo explica. En toda Roma, debajo de los principales templos, los investigadores han descubierto cámaras subterráneas construidas especialmente para este fin. No son criptas funerarias. No son almacenes. Son algo completamente distinto. Camas de piedra talladas directamente en la roca sólida. Canales grabados en el suelo para drenar líquidos. Puertas diseñadas para cerrarse solo desde fuera. En 2003, las excavaciones bajo el templo de Bonadea en la colina Aventina descubrieron una de estas cámaras completamente intacta. Y lo que los arqueólogos encontraron dentro lo cambió todo. Las paredes no estaban cubiertas de oraciones, ni himnos, ni invocaciones a los dioses.
Estaban cubiertas de nombres. Cientos de nombres. Todos femeninos. Cada nombre acompañado de una fecha. Esas fechas coinciden exactamente con las celebraciones de bodas romanas conocidas de esos mismos periodos. La arqueóloga británica Catherine Jones documentó las inscripciones durante 3 años. Su informe de 27 páginas concluye: estos parecen ser registros de mujeres que pasaron por un proceso ritual en este espacio. Aunque la naturaleza del ritual no se describe explícitamente, la evidencia contextual sugiere fuertemente una conexión con los ritos matrimoniales. Esa frase, no se describe explícitamente, es lenguaje académico para algo muy concreto. Sabemos exactamente qué pasó aquí. Solo que no nos gusta decirlo en voz alta. Por eso lo diré sin rodeos. Aquí los sacerdotes reclamaban el derecho a consumar el matrimonio antes que el marido. El proceso seguía un patrón estricto. Después de la ceremonia pública, después del banquete, después de que se apagaran las risas y la música, llevaban a la novia al templo, no su marido. A él no se le permitía acompañarla. En cambio, la guiaban mujeres asistentes, mujeres mayores, mujeres que ya habían pasado por el mismo ritual. La bajaban por estrechas escaleras de piedra, lejos de la luz de las antorchas y la fiesta, hacia corredores fríos bajo la tierra. El aire era húmedo. Las paredes se cerraban. Al final del pasillo había una puerta. Detrás esperaba un sacerdote. O varios. Las fuentes discrepan en el número. Gran parte de los testimonios escritos sobrevive solo en fragmentos porque generaciones posteriores se esforzaron mucho por destruirlos. El dramaturgo Plauto, alrededor del 205 a.C., hizo referencia a la práctica en una comedia que luego fue fuertemente censurada. Solo quedan pedazos. En un fragmento conservado, un personaje dice: los dioses toman su parte antes que cualquier hombre. Esa es la ley. Siempre ha sido la ley. Otro pregunta: ¿y la novia? ¿Qué recibe ella? La respuesta: la bendición de la purificación, si sobrevive. Esa línea fue eliminada en copias posteriores. El filósofo Lucrecio abordó el ritual aún más directamente en el siglo I a.C. Monjes medievales intentaron borrar el pasaje por completo. Hoy lo tenemos solo porque un único manuscrito sobrevivió y fue redescubierto en 1417. Lucrecio escribió: los ritos de Bonadea se llaman sagrados, pero son terror. Lo que el sacerdote afirma ofrecer a los dioses, se lo queda para sí, y la ley protege este robo con la palabra divino. Léelo otra vez. La ley protege este robo con la palabra divino. Ahora entiende la maquinaria de este sistema. Eres un padre romano. Sabes que este ritual existe. Sabes que tu hija lo pasará. Pero no puedes negarte, porque no se llama violencia, se llama religión. No es violación, es purificación. No es crimen, es ley divina. El sistema está perfectamente blindado contra la resistencia. Los sacerdotes reclaman santidad. La ley impone silencio. La sociedad lo llama tradición. Y las chicas desaparecen en cámaras bajo los templos. Lo que hace tan difícil reconstruir esta práctica no es la falta de evidencia. Es el silencio que se diseñó a su alrededor. A las mujeres romanas que soportaron el ritual no solo se les desalentaba hablar. Se les prohibía legalmente. En 169 a.C., la Lex Boconia introdujo disposiciones estrictas sobre el secreto religioso. Cualquier mujer que revelara los misterios de los ritos sagrados podía ser acusada de impietas. Las penas eran severas: exilio, pérdida de bienes, en algunos casos muerte. Por eso el registro histórico luce como luce. Las víctimas fueron silenciadas por ley. Los perpetradores cubrieron sus actos con santidad. Y los hombres que escribieron la historia eran participantes del sistema o beneficiarios de él. Cuando los eruditos posteriores se quejan de que las fuentes son fragmentarias, están describiendo el resultado de un sistema diseñado para hacer imposible hablar. Pero el poder siempre malentiende una cosa sobre el silencio. El silencio no es olvido. Y cuando hablar está prohibido, la gente encuentra otras formas de testificar. En los años 1920,
arqueólogos excavando una villa en Pompeya encontraron una habitación que los dejó helados. No estaba sellada por ceniza volcánica. Había sido deliberadamente tapiada antes de la erupción del Vesubio. Alguien la ocultó. Dentro había un fresco. A primera vista parecía normal. Una escena tradicional de boda romana. Novia y novio. Invitados reunidos. Gestos rituales congelados en pintura. Todo parecía como debía hasta que notas el fondo. Allí, casi invisible a menos que sepas dónde mirar, se desarrolla una segunda escena. Una mujer es conducida escaleras abajo por figuras encapuchadas. Su cuerpo torcido hacia atrás. Su rostro vuelto hacia un hombre de pie arriba. Él extiende la mano hacia ella, congelado, incapaz o no dispuesto a seguir. El pintor dedicó una atención extraordinaria a su expresión. Más que a la novia en primer plano. Miedo. Confusión. Traición. El arqueólogo que documentó el fresco escribió: la precisión técnica de la figura oculta supera a la escena central. El pintor claramente quiso que la imagen de fondo fuera recordada. Alguien pintó eso sabiendo que nunca podría hablar abiertamente. Pintar era más seguro que testificar. Ocultarlo era aún más seguro. Sellaron la habitación y confiaron en que el tiempo haría lo que la ley no hizo. Preservar la verdad. Funcionó. 2000 años después, todavía la estamos mirando. Después del ritual, la novia era devuelta a la celebración nupcial. A veces horas después, a veces al día siguiente. Las costumbres romanas de boda incluyen un detalle que desconcertó a los historiadores durante siglos. La novia aparecía ante su marido con un velo llamado flammeum. A diferencia de otros velos, este nunca se quitaba. Ni durante la ceremonia, ni durante la consumación del matrimonio. Durante mucho tiempo los eruditos afirmaron que era por modestia, por virtud romana, por decoro. Esa explicación se derrumba cuando lees los textos médicos romanos de la misma época. El médico Serenus Ammonicus, escribiendo en el siglo II después de Cristo, menciona casualmente en un tratado ginecológico que muchas novias mostraban signos de lesiones recientes en la noche de bodas. Ofrece consejos prácticos y luego añade una frase que lo cambia todo. El velo, escribe, cumple una doble función. Preserva la modestia y evita que el marido observe evidencia del ritual de purificación, lo que podría provocar preguntas inconvenientes. Evita que el marido observe evidencia. Léelo otra vez. El velo no era por virtud. Era por ocultamiento. Por esconder lesiones. Por mantener la ficción de que la novia seguía intacta. Todo el sistema dependía de esa mentira. La novia no podía hablar, era ilegal. Las evidencias físicas se ocultaban, era costumbre. Y si mostraba miedo, sufrimiento o trauma, se descartaba como nervios. Después de todo era virgen. Claro que tenía miedo. Cada elemento trabajaba en conjunto. La ley definía el ritual. La religión lo santificaba. La medicina ocultaba sus pruebas. La sociedad imponía silencio. Una maquinaria perfecta de silencio. Y entonces, en 186 a.C., algo se rompió. Una mujer llamada Hispala Faecenia se presentó ante los cónsules romanos y reveló el funcionamiento interno de las bacanales, ritos religiosos secretos que habían operado durante décadas por toda Italia. Según Livio, su testimonio describía reuniones subterráneas, coerción sexual, abusos bajo autoridad sacerdotal y víctimas silenciadas por ley religiosa. El Senado entró en pánico. Lanzaron una investigación masiva. Sacerdotes fueron arrestados. Templos cerrados. Líderes de las bacanales ejecutados. Roma declaró los ritos extranjeros una amenaza existencial al orden moral. Pero aquí está el detalle que la mayoría pasa por alto. Durante esa investigación, varias mujeres intentaron testificar sobre el ritual de purificación matrimonial, sobre lo que ocurría bajo los templos de Bonadea. El Senado se negó a escucharlas. Livio registra las palabras del cónsul Espurio Postumio. Las bacanales son perversiones extranjeras. Los ritos de Bonadea son tradición romana. No investigamos la tradición. Esa única frase lo explica todo.
El abuso sobrevive llamándose a sí mismo tradición, afirmando que la antigüedad equivale a legitimidad, insistiendo en que si algo se ha hecho siempre, debe ser sagrado y no criminal. La mayoría de las mujeres que intentaron hablar fueron amenazadas hasta el silencio, acusadas de impietas, advertidas de exilio. Pero una mujer se negó. Su nombre no fue registrado. Se plantó en el foro y describió lo que le habían hecho en la cámara bajo el templo. Nombró el ritual. Nombró a los sacerdotes. Nombró la mentira. La arrestaron en cuestión de horas. Acusada de impietas y obscenidad pública. Exiliada a Sicilia. Prohibida de regresar a Roma. Prohibida de hablar con ciudadanos romanos. Desaparece del registro histórico en ese momento. Pero no todo desapareció. En 1964, arqueólogos descubrieron un grafiti rayado en piedra cerca del foro romano. Data de alrededor del 180 a.C., 6 años después del escándalo de las bacanales. En latín tosco dice: la tradición es lo que los monstruos llaman a sus crímenes cuando nadie los detiene. Alguien arriesgó todo para grabar ese mensaje en el corazón del poder romano. Alguien quiso que la verdad quedara, aunque no pudiera dejar su nombre. Y Roma no pudo borrarlo por completo. El ritual no terminó de la noche a la mañana. Se adaptó. Para el siglo I a.C., las familias de élite comenzaron a encontrar formas de evitarlo. En lugar de someter a sus hijas a la cámara, pagaban enormes sobornos por lo que los sacerdotes llamaban purificación simbólica. Una ceremonia sin la habitación subterránea. Sin la agresión. La religión, argumentaban, se realizaba correctamente, solo de manera diferente. Los sacerdotes aceptaban los sobornos. Claro que sí. Porque nunca se trató realmente de los dioses. Se trató de acceso. De poder. Una vez que la riqueza podía comprar la exención, el ritual reveló su verdadera naturaleza, un sistema diseñado para otorgar a los hombres poderosos acceso sancionado por ley a mujeres vulnerables, protegido por el derecho y el lenguaje ritual. Para el comienzo de la era común, la práctica había desaparecido casi por completo entre la élite romana, pero continuó entre las clases bajas por otro siglo. Las familias pobres no podían permitirse sobornos. El poeta Juvenal, escribiendo alrededor del 100 después de Cristo, lo señala con amargura. Los pobres todavía ofrecen a sus hijas a los viejos dioses. Los ricos ofrecen oro en su lugar. Hasta los dioses prefieren el dinero a la virtud. La práctica no terminó porque Roma se volvió más moral. Terminó porque los hombres poderosos decidieron que no querían que les pasara a sus propias hijas. Mientras les ocurriera a los hijos de otros, era tradición. Cuando amenazó a los suyos, se volvió negociable. Eso te dice exactamente a quién estaba diseñado para proteger el sistema. Durante siglos, los eruditos clásicos minimizaron estos relatos o los descartaron por completo. Describieron la evidencia como demasiado fragmentaria, las fuentes poco fiables, los testimonios demasiado emocionales. Sugirieron exageración, mala interpretación, cualquier cosa excepto enfrentar lo que los materiales realmente mostraban. Porque reconocer este ritual obliga a admitir una verdad incómoda. Roma, fundamento del derecho occidental, modelo de civilización, integró el abuso sexual sistemático en sus procesos legales más sagrados. Eso significa reconocer que el matrimonio romano no era un arreglo familiar privado ni una unión entre iguales. Era una transacción en la que la violencia sancionada por el Estado era un requisito previo. Esa comprensión amenaza la historia que Roma contó sobre sí misma y que las civilizaciones posteriores heredaron sin hacer demasiadas preguntas. Por eso los historiadores miraron hacia otro lado. Pero en las últimas 2 décadas eso se ha vuelto más difícil de justificar. Nuevos descubrimientos arqueológicos, métodos de datación más precisos, análisis feminista informado por trauma de textos antiguos. Cuando todo se junta, el patrón se vuelve imposible de ignorar. Las cámaras son reales. Las inscripciones son reales. El lenguaje legal es real. Los nombres de mujeres tallados en piedra son reales. En 2018, un equipo de investigación afiliado a la Academia Americana en Roma publicó el estudio más completo jamás realizado sobre el ritual Dies Deorum. Analizaron códigos legales, evidencia arquitectónica,
fragmentos literarios, escritos médicos y registros epigráficos. Su conclusión fue redactada con cuidado pero devastadora. La evidencia disponible sugiere fuertemente que los rituales religiosos de purificación prematrimonial en la cultura romana incluían agresión sexual a las novias por parte de autoridades religiosas, sistematizada a través de estructuras legales, sociales y religiosas que eliminaban toda posibilidad de rechazo o rendición de cuentas. Ese es lenguaje académico para decir, esto ocurrió. No fue accidental. No fue raro. No fue simbólico. Fue institucional. Y fue malvado. Pero esta historia no es solo sobre lo que hizo Roma. También es sobre quién resistió. La mujer que se plantó en el foro y dijo la verdad sabiendo que destruiría su vida. El artista que pintó el fresco oculto y lo selló, esperando que el tiempo fuera más amable que la ley. La persona que talló una frase en piedra cerca del foro romano, arriesgándolo todo para dejar una advertencia. Las familias que pagaron sobornos en silencio, que doblaron las reglas, que rompieron la tradición porque amaban a sus hijas más de lo que temían el castigo divino. Los historiadores que preservaron fragmentos de textos prohibidos, aun cuando copiarlos podía traer condena. Ninguno de ellos pudo detener el sistema por sí solo. Pero lo documentaron. Dejaron huellas. Se negaron a dejar que desapareciera por completo. Y 2000 años después, esas huellas todavía hablan. Párate en Roma hoy. Sube la colina Aventina. Visita las ruinas del templo de Bonadea. Sobre la superficie, solo columnas rotas y piedras dispersas. Un sitio turístico. Una nota al pie. Pero debajo, la cámara excavada. Si bajas allí, si te paras en ese espacio, todavía puedes ver los nombres tallados en las paredes. Cientos. Julia. Cornelia. Flavia. Fulvia. Nombres rayados apresuradamente. Nombres grabados con cuidado. Sin títulos familiares, sin honores. Solo prueba de existencia. No rebelión. No acusación. Solo, esto me pasó a mí. No pudieron hablar. No pudieron testificar. No pudieron negarse. Pero aún así tallaron sus nombres en piedra, esperando que algún día alguien los viera y entendiera. Nosotros somos ese algún día. Y entender conlleva responsabilidad. Porque el ritual de purificación matrimonial romano no es único por ser especialmente cruel. Es único porque sobrevivió suficiente evidencia para que pudiéramos reconstruirlo. La maquinaria detrás no es antigua. Abuso disfrazado de tradición, protegido por autoridad religiosa, impuesto por ley, sostenido por silencio. Ese patrón es universal. Aparece en toda cultura, en toda era, bajo diferentes nombres. La pregunta nunca fue si ocurrió. La pregunta es si estamos dispuestos a mirar. ¿Somos lo bastante valientes para investigar nuestras propias tradiciones? ¿Estamos dispuestos a examinar prácticas que nos dicen que son sagradas y preguntar si realmente son morales? ¿Somos lo bastante fuertes para nombrar el abuso incluso cuando se viste con el lenguaje de la fe, la cultura o la historia? Roma no pudo responder honestamente esas preguntas. ¿Podemos nosotros? Durante siglos, la historia de Roma fue una historia de orden, razón, ley y civilización triunfando sobre el caos. Esa historia dejó muy poco espacio para las voces de las mujeres, especialmente las cuyo sufrimiento contradecía el mito. Por eso se omitieron sus nombres, se borraron sus testimonios, se redujeron sus experiencias a notas al pie si se mencionaban siquiera. Pero la piedra recuerda. La pintura recuerda. Los fragmentos recuerdan. La historia no solo la escriben los que tienen poder. A veces se raspan las paredes por quienes no tienen otra forma de hablar. La mujer exiliada a Sicilia no vivió para ver justicia. El artista que selló el fresco nunca firmó su nombre. La persona que talló ese grafiti no dejó registro de quién era. Pero entendieron algo esencial. La verdad no necesita permiso para sobrevivir. Solo necesita testigos. Y ahora los testigos somos nosotros. Porque una vez que ves el patrón, ya no puedes dejar de verlo. Una vez que entiendes cómo funcionaba el sistema, cómo cada elemento reforzaba al otro, las excusas se derrumban.
No fue un malentendido desafortunado. No fue una práctica marginal. No fue simbólico. Fue diseñado. La ley definió el ritual. La religión lo santificó. La medicina ocultó sus pruebas. La sociedad impuso silencio. El poder se benefició de cada parte de la máquina. Por eso duró tanto. Y por eso no terminó porque Roma se volvió más moral. Terminó porque los hombres poderosos decidieron que no querían que las reglas se aplicaran a sus propias hijas. Eso no es reforma. Eso es interés propio. Y nos dice algo profundamente incómodo sobre cuán a menudo persisten los sistemas de abuso. No porque todos estén de acuerdo con ellos, sino porque quienes tienen el poder de detenerlos aún no se han visto afectados. Hasta que se ven afectados. Las mujeres cuyos nombres permanecen en las paredes no fueron víctimas pasivas. Se les negó agencia, sí. Fueron silenciadas, sí. Pero aún así resistieron de las únicas formas que les estaban disponibles. Dejaron registros. Dejaron advertencias. Dejaron pruebas. Y sus pruebas sobrevivieron al Imperio Romano. Sus testimonios sobrevivieron a las leyes romanas. Su resistencia perduró 2000 años de silencio. Las escuchamos. Y escucharlas significa negarse a descartar esto como crueldad antigua sin relevancia moderna. Significa reconocer el patrón cuando reaparece en instituciones que reclaman santidad, en tradiciones que exigen obediencia, en sistemas que castigan el habla y premian el silencio. Significa hacer las preguntas que Roma se negó a hacer. ¿Quién se beneficia? ¿Quién es silenciado? ¿A quién le dicen que el sufrimiento es sagrado? Los nombres en esas paredes no se tallaron por compasión. Se tallaron por memoria. Por reconocimiento. Porque se admita que lo que pasó fue real y fue equivocado. Se tallaron para nosotros. Por eso dilo claramente, sin calificativos, sin eufemismos. Esto estuvo mal. Nunca debió haber sucedido. Y las recordaremos no como víctimas silenciosas, sino como sobrevivientes que dejaron evidencia. Como mujeres que tallaron verdad en piedra cuando hablar estaba prohibido. Como resistentes que se negaron a ser borradas por completo. Sus nombres permanecen. Sus voces permanecen. Y ahora, por fin, también permanece la verdad.